Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los que están en sintonía por Facebook. Este es su hermano Héctor Rivera, que les salude en el amor de Jesucristo, esperando que queden en sintonía porque viene más bendición. Aleluya. Aleluya. Nos alegramos de que estén todos aquí, ¿sabes? Es un privilegio para nosotros y para ustedes que tengan el Señor presente. Aleluya. Sin más preámbulos, como tenemos una actividad, quiero hacer una corta reflexión. Aleluya. Alaba lo que vi. Aleluya. Dice Primera de Samuel capítulo 1 versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Padre Santo y Padre bueno, te damos gloria y te damos honra, porque tú te mereces la gloria y tú te mereces la honra, Padre. Bendice los corazones, Sí, Señor, la mente aleluya. de todos los que estamos aquí presentes y los que están en la red. Padre mío celestial, que seas tú engrandecido. La gloria siempre, siempre es para ti. La gloria es para ti. Gloria para y ti. la bendición es para Sí, nosotros. Señor Jesús. Te damos gloria y te damos Gloria, honra, poder. atando y reprendiendo Sí, Señor, todo espíritu diabólico, aleluya, que quiere impedir la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo atamos y lo echamos fuera. Y la iglesia cristiana de oración Sion se declara En victoria con el Cristo de la gloria. Y Aleluya. les decimos a los que están en sintonía, Les amamos. Aleluya. Gloria a Jesús. Pueden sentarse los que están de pie. Dios tiene un propósito. Ese es el mensaje que Ariel trajo. Pero mira qué propósito tiene Dios de haber creado a la humanidad, de haber creado el hombre. ¿Tú sabes para qué Dios creó el hombre? Para traer una esposa a su hijo. Por eso fue que Dios creó el hombre, para traerle una esposa a Cristo. Por eso es que Cristo, la Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero. Aleluya. Porque Dios creó al hombre para traerle la novia a su hijo. Aleluya. En este pasaje bíblico estamos mirando que Ana era estéril. Ana era una mujer estéril y su esposo la amaba mucho, pero ella no podía tener hijos, y en esa época las mujeres que no podían tener hijos, el pueblo las tenía como que Dios las tenía bajo maldición. Entonces ella se metió en la oración intensa, que no se oía su voz, pero estaba derramando su corazón delante de Dios. Y Dios escucha a los corazones y las oraciones que son profundamente, aleluya, directamente a Él, que son oraciones genuinas. Que ella oraba no para que la viera, no, ella oraba en presencia de Dios con urgencia. ¿Cuántos oran con urgencia delante de Dios? Tenemos como iglesia de Dios orar por los que se están perdiendo. Aleluya. Todas las personas que se están perdiendo en el mundo, tenemos nosotros que derramar el alma para que Dios tenga misericordia de los perdidos y que tenga misericordia de nosotros, que podamos perseverar en esa bendición. Aleluya. Entonces Elí
la tuvo por ebria, porque no se oía su voz y él pensaba que ella estaba borracha, pero ella no estaba borracha, ella estaba derramando su corazón delante de Dios. Aquí podemos ver que las apariencias engañan. Podemos ver que él se equivocó. Cuando la vio así postrada, se equivocó. Porque si usted lee el relato bíblico, los hijos de Eli eran unos bambalanes. O sea, eran malos. Ellos le quitaban las ofrendas a los hijos de Dios, a los israelitas que venían con sus ofrendas, y ellos se las quitaban y se acostaban con las mujeres que venían al templo. Y Dios estaba molesto. Estaba molesto Dios y estaba molesto con Elí, porque Elí no los corregía. Hay que corregir a los hijos. Los hijos hay que corregirlos. Aleluya. Yo siempre le digo que los padres cristianos deben enseñar a los hijos a temer a Dios. Desde los primeros años hasta los 5 años, que cuando vayan a experimentar fuera del hogar, porque vienen para Head Start, vienen para Pre-Kindergarten, vienen para primer grado, y vienen todos esos amiguitos con diferentes ideas, pero cuando el niño sabe que hay un Cristo vivo que murió por nosotros y que está resucitado, difícilmente que se deje engañar, porque los niños son como esponjas. Ellos aprenden más que nosotros. Yo estaba estudiando computadora y había niños que sabían más que yo. Es como si tú traes a Einstein ahora y le enseña un radio y cree que es un teléfono. ¿Tú viste el anuncio que le enseñan a Einstein un radio y cree que es un teléfono y se lo ponen en el oído? Porque en el tiempo de él no había radio. Pero ahora nosotros tenemos una bendición grande con el algoritmo, porque podemos llegar al mundo entero con un solo teléfono. Con ese teléfono está llegando a Brasil, está llegando a Estados Unidos, a México, a todos los lugares. Aleluya. Los otros días me mandaron un email a YouTube y me dijo que habían 3 millones de personas que preferían ser millonarios y no cristianos. Pero vieron el mensaje, por lo menos lo olieron. Aleluya. Entonces, nosotros estamos aquí porque Cristo resucitó. Aleluya. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vana. Sería vana la fe, porque entonces estuviéramos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Entonces Ana le prometió a Dios traer y dedicarle su hijo a Dios para que estuviera toda su vida con Dios. Cuando nosotros dedicamos un niño, tenemos que dedicárselo completo, que toda su vida ese niño conozca a Dios y le sirva a Dios. Y ella trajo al niño después que lo dejó de lactar, aleluya, se lo trajo a Elí y le dijo: Señor, esta es la mujer atribulada que tú creíste que estaba ebria, pero Dios me contestó la oración y este es el niño y yo se lo dedico a él. ¿Y sabe lo que ella hizo? Lo dejó en el tabernáculo, hizo la ofrenda del sacrificio y lo dejó ahí para que le sirviera a Dios toda su vida.
Y dice que Dios permitía que él servirle a Dios, aleluya, en la iglesia es, alabanza a Dios, asistir a la iglesia, orar, glorificar, adorar a Dios, y muchos ministerios que hay de servir a la mesa, de limpiar el templo, de venir a interceder a Dios, aleluya, cantar, bueno, adorar, eso es servirle a Dios. Pero aquí le servimos para inquirir de su presencia, inquirir de su sabiduría, de su enseñanza, para prepararnos cuando salgamos afuera, podamos dar buen testimonio. Aleluya, Aquí es que se santo. carga la batería. Porque ahora hay muchas cosas, hay muchos hermanos que se están quedando, pero no se están dando cuenta que el diablo le está robando la bendición y dejan de escuchar la voz de Dios. Samuel estaba sirviendo a Dios en el tabernáculo, pero Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, ya estaba jovencito. Y cuando Dios lo llamó, él no sabía, nunca había escuchado la voz de Dios y creía que era el sacerdote Elí que lo había llamado. Y él corrió de su camita y brincó allá donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: es que yo no te he llamado. Hay que discernir cuando el hombre llama y cuando Dios llama. Aleluya, santo. Tenemos que discernir, entender la voz de Dios. Y cada rato que nosotros nos alejamos de Dios, el Espíritu se va apagando y ya no escuchamos más la voz de Dios y perdemos la bendición. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Aleluya, amén. Aleluya. Y dijo: yo no te he llamado, 3 veces. Y le dijo: cuando te llame, dile: he aquí, Señor, que tu siervo oye. Tu siervo oye. ¿Cuánto oye? Amén, la voz de Dios. He aquí que tu siervo oye. Entonces Dios le dio una visión de una profecía, de una confirmación de una profecía, porque Dios había enviado otros profetas que amonestaran a Elí, porque Dios ya estaba molesto con la actitud y el comportamiento de sus hijos. Alabanza a Dios. Y ya Dios estaba a punto de hacer justicia, y Dios le reveló a Samuel, le confirmó a Elí: dime lo que te dijo Dios. Y él no se atrevía porque era un juicio que venía para donde Elí, para la casa de Elí completa, iba a ser eliminada. Aleluya. Entonces, dímelo, así Jehová te haga y te añada, pero dímelo. Entonces vino él y le dijo la visión, le dijo que toda su casa iba a ser borrada. Aleluya. Y entonces Elí dijo: acepto la voluntad de Dios, que haga como Él quiera. Y usted sabe la historia, que se robaron el arca y allá pelearon. Y cuando él oyó a que se llevaron el arca, cayó para atrás y se esnucó. Aleluya. Y la hija de uno de los hijos que iba a dar la luz, aleluya, cuando iba a dar la luz, el dolor fue tan grande que le puso Icobed, que quiere decir la gloria de Dios fue traspasada y la gloria de Dios se fue. Alabanza al Cristo de la gloria, porque Dios todavía hace su voluntad. Aleluya. No importa quién lo quiera, Dios va a hacer su voluntad, porque está estipulado. A Dios no hay quien lo cambie de su propósito. Alabanza al Cristo de la gloria. Aleluya. El tabernáculo
era donde iban a adorar. Dios le había dado a Moisés el plano y le dijo, tienes que hacerlo exactamente como yo te lo estoy enseñando. Tenía que hacerlo exactamente porque era una réplica del tabernáculo del cielo. Era una réplica exactamente de lo que está en el cielo y él lo quería en la tierra. Porque cuando Moisés fue llamado, salió de Egipto y en el Sinaí, Moisés subió al monte, tuvo 40 días y 40 noches frente a la presencia de Dios, y Dios le escribió los 10 mandamientos. ¿Ustedes saben los 10 mandamientos? Bueno, tienen que estudiarlo, Éxodo 20. Entonces, cuando Moisés bajó, el pueblo se había hecho un becerro de oro, adorando a ese becerro como si era Dios. Y habían quebrantado los 2 mandamientos. Y Moisés, cuando descendió del monte, no quiso traer la ley, la dejó caer. Porque si Moisés traía la ley, aleluya, todo el pueblo hubiese muerto. Todo el pueblo hubiese muerto porque quebrantó los 2 mandamientos. Y a Dios no se le puede quebrantar su palabra, no se le puede quitar ni se le puede añadir. Tiene que ser lo que la Biblia dice. Aleluya. Entonces, Moisés volvió y subió y le dijo Dios, mira, quítate del medio, que voy a destruir esa nación dura de servir. Y Moisés tiró de intercesión. ¿Se acuerda que yo le dije que había que interceder? Moisés se tiró, no, bórrame a mí de tu libro. ¿Qué van a decir las otras naciones que no pudiste entrarlos a la tierra prometida? Entonces Dios le dijo, yo borraré al que quiera borrar y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y volvió, y ahí fue que le dio el plano del tabernáculo. Dios extendió misericordia y le dio gracia, porque un pueblo que es pecador no puede presentarse delante de Dios porque muere. Que la paga del pecado es muerte, no puede presentarse delante de Dios. Entonces Dios le dio el modo de sacrificio, que cada uno trajera un cordero, aleluya, al tabernáculo. El tabernáculo estuvo en el Sinaí, en Gilgal y en Silo y en Nob, hasta que Salomón construyó el templo. Aleluya. Entonces, los israelitas con esa gracia traían el cordero, y el cordero era tipo de Cristo. El primer tabernáculo fue cuando Dios creó a Adán. Adán era como el sacerdote delante de Dios y tenía que cuidar ese Edén, porque así era que Dios quería la tierra, como un Edén. Aleluya. Toda la tierra sin terremotos, sin temblores de tierra, sin huracanes, sin tsunami. Toda la tierra en bendición. Aleluya. Pero le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol, morirás. Porque Dios es amor. Tienes que comprender a Dios. Dios es amor. Y el amor, como dice Primera de Corintios capítulo 13, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, pero no obliga a nadie. O sea, Dios no quiere que le sirvamos obligados, ni por miedo que haya condenación, ni por miedo que haya nada, sino de agradecimiento. ¿Cuántos le sirven a Dios de agradecimiento? Amén. Ahí es que Dios se agrada, cuando nosotros estamos agradecidos de que Cristo murió por nosotros, derramó su última gota de sangre y nos perdonó, murió y resucitó para nuestra justicia. Alabanza a Dios.
Entonces el tabernáculo tenía 3 partes, que es tipo del hombre. El hombre es tripartita. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Como dice primera de Tesalonicenses 1:23. Y el mismo Dios os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Dios, cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. El espíritu, cuando Adán pecó, se apartó y murió espiritualmente y vivió 930 años existiendo, pero estaba muerto espiritualmente. Aleluya. Entonces Dios tuvo misericordia, porque ellos cuando pecaron se escondieron de Dios y se hicieron vestidos de higuera. Ahí fue la primera vez que la Biblia menciona la palabra higuera. Entonces Dios dijo, no es como tú te vistas, es como yo te he visto. Y Dios, dice la Biblia, que mató 2 animales y tomó las pieles y los vistió como Dios quiere que nos vistamos. En la cruz del Calvario, Cristo derramó la sangre y esa sangre hace una túnica para nosotros, para que Dios, cuando vea la sangre, aleluya, tenga misericordia y nos levante. Aleluya. Porque todos somos pecadores. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos pecamos de una forma u otra. Aleluya. Entonces el tabernáculo es tipo de Cristo y es tipo de nosotros. Aleluya. El tabernáculo, primeramente, cuando venía el penitente, o sea, el pecador con su cordero, aleluya, entraba por la puerta. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Aleluya. Yo soy la puerta, en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. Cuando tú entras por Cristo, entras por la puerta al camino. Aleluya. Entra al camino y el camino te llevaba al altar del sacrificio, que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Entonces, del sacrificio te llevaba al lavacro. El lavacro es donde los sacerdotes se lavaban para entrar al lugar santo. Y la palabra de Dios nos limpia para entrar al lugar santo, a tener comunión con Dios. Y de ahí están los panes de la propiciación, que Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Aleluya. Y después estaba el candelero, alabanza a Dios, que alumbraba al lugar santo, lo alumbraba. Entonces Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Entonces estaba el velo, era una cortina que pesaba un montón de libras y midía como 30, 60 pies de alto. Entonces cuando Cristo muere, el velo se rasgó, porque con ese velo una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote para ofrecer la sangre por el pueblo. Aleluya. Y si el sacerdote estaba bien, cuando descendía la presencia de Dios en el lugar santísimo, ahí venía la presencia de Dios. Si el sacerdote estaba con pecado, moría. Le ponían unas campanitas. Cuando la presencia de Dios venía, él empezaba a temblar y las campanitas empezaban a moverse. Entonces el pueblo afuera estaba oyendo que el sacerdote estaba vivo. Cuando las campanas dejaban de sonar, tenían una soga que lo tenían agarrado por un pie y lo alaban para afuera, porque delante de Dios no se puede presentar ningún pecador. Entonces lo que Cristo hizo fue que rasgó el velo, y Hebreo dice que nos dio un camino nuevo
hacia Dios, aleluya, por medio del velo, esto es de su cuerpo. Cuando Cristo fue rasgado en la cruz del Calvario, ese perfume precioso, aleluya, fue para perfumar a la humanidad. Con una sola gota de sangre, Dios puede limpiar toda la humanidad. Y amado del alma, entonces Cristo hace ese sacrificio. ¿Tú sabes para qué? Para comprar a su iglesia. Cuando usted hace la profesión de fe y viene a Cristo, usted acepta el precio que Cristo pagó por usted. Entonces, como el lugar santísimo estaba el lugar de la propiciación donde se ponía la sangre y estaba la ley y estaba, aleluya, el maná, ahí estaba. Entonces nosotros podemos ir libremente a la presencia de Dios por Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos cubre. Aleluya. La primera carta de Juan, el Evangelio, primera carta del apóstol Juan, la primera carta dice que si estamos en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nos reunimos y tenemos comunión, ¿qué comunión? Pues que todos tenemos la mente en Cristo. Estamos en comunión con Cristo. ¿Cuántos están en comunión con Cristo? O sea, si estamos en luz, si estamos en Cristo, si estamos en la palabra, porque la palabra es luz. ¿Sabe? Dice el Salmo 119, 125. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Y Cristo dijo que era la luz. El que está en Cristo no andará en tinieblas, sino que hallará la luz de la vida. ¿Cuántos están en Cristo? Son promesas de Dios. Aleluya. Entonces, cuando estamos ahí, nos hacemos como el tabernáculo. Nuestro espíritu viene a ser el lugar santísimo. ¿Cuántos quieren ser templo del Espíritu Santo y que tenga el lugar santísimo en el Espíritu? El lugar santo, el alma, y el atrio, el cuerpo, la carne. El atrio cubre, la carne cubre el alma y el alma cubre el espíritu. Entonces, cuando nacemos de nuevo, venimos a novedad de vida. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, que yo iba con mi familia allá a Central Park, en Brooklyn, y entonces yo, antes de convertirme a Cristo, yo había ido, pero cuando me convertí a Cristo y vi aquella grandeza de aquellos árboles, y entonces entendí que Cristo vive. Y que sentí un cambio dentro de mi ser. Cuando uno convierte a Cristo, no ve las cosas, no ve la naturaleza como siempre la ve como la gloria de Dios, porque el Salmo 19 dice, aleluya, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Entonces vemos la gloria de Dios y vemos la obra de sus manos. Yo veo en usted la obra de Dios, la obra de sus manos. Dios lo creó, aleluya, a través de papá y mamá, porque fue, aleluya, el sistema que Dios, después que Adán los creó, le dijo, los bendijo y le dijo, fructificar y hinchar la tierra. Dejará el padre, el hijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán
una sola carne. ¿Qué quiere decir? Que de la unión de ese casamiento nace una sola carne, que es el Hijo. Ese nene es una sola carne de Jan y de Valeria, una sola carne. Entonces los padres lo quieren ¿qué? Adoctrinar. Y especialmente ahora, amado del alma, que los muchachos, pregúntale a Dalma, que es maestra, no se someten a nadie. Cuando yo me criaba, mamá decía, mira, ahora tu mamá es la maestra, ¿sabes? Lo que ella diga tú tienes que hacer. Y si te portas mal, le di permiso para que te dé un reglazo. Me dieron unos cuantos. Pero ahora si un maestro le da un reglazo a un niño, la meten presa. Le quitan el título. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y que ese niño salga listo para enfrentar al mundo. Porque la iglesia va en contra de la corriente del mundo. Aleluya. Mira, amado, este es un tema precioso. Es precioso. Porque ese tabernáculo, ¿sabe qué fue? Que era el cuerpo de Cristo. Entonces cuando Juan en el capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó, o sea, la palabra habitar se puede decir que fue que Él hizo su tabernáculo, puso su tienda. En vez de estar en una carpa, en un templo, estaba en el cuerpo de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Y ahora, cuando Cristo está en nosotros, nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios, y el espíritu del hombre es el lugar santísimo. Aleluya. El alma es el atrio, el alma es el lugar santo y la carne es el atrio. Tenemos que estar en el lugar santísimo todo el tiempo. La cruz, si te sales del lugar santísimo, vienes a la cruz de Cristo, donde Él derramó su sangre y le pides perdón y Dios te restaura. Por eso es lo lindo de Dios, que Él restaura. No porque seamos buenos, porque seamos malos, sino porque somos creyentes y amamos a Dios y no nos queremos perder la bendición y venimos a Él tal como somos. Ay, pero yo actúo así porque Dios me creó así. Mentira. Si eres una nueva criatura, aleluya, no puedes justificar tu mal comportamiento. Nos tenemos que arrepentir delante de Dios y que Dios nos levante como nueva criatura. Que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, así como Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y dijo, ¿sabe la definición que le dijo a la iglesia? Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz alumbra y la sal preserva. ¿Cuántos se criaron para allá para los 60, 70? Yo me crié de los 50, 70, y no había nevera. No había nevera, entonces cuando se hacía o sea, cogían la carne y la ponían en un rancho, guindando, pero llena de sal, y la sal la preservaba. Como no había nevera, yo recuerdo que mi hermano tenía una tienda donde vendía bacalao. Entonces lo ponía en un cajón lleno de sal. Y ese bacalao se mantenía ahí, se vendía bien barato, ahora está bien caro.
pero se vendía bien barato. ¿Cuánto tú quieres? Dame una cuarta de bacalao. ¡Carne! Y lo cortaban. Dame un chavo de pan. Y venía él, cogía el bollo de pan. Por eso es que decían que tú eres más serio que un chavo de pan. Porque cuando mi hermano iba a vender el pan, que los niños pedían un chavo, él cogía, hacía rueditas, cortaba el rollo y le hacía como unos tajitos y parecía una boquita bien seria. Tú eres más serio que un chavo de pan. Aleluya. Usted sabe que las cosas de antes eran referencia a cosas que se hacían. Ahora usted es más serio que un chavo de pan. El nene no entiende porque no vivió esa edad. Cuando Dios habla de la Biblia, muchas veces no entendemos porque no vivimos el tiempo bíblico. Por eso es que hay que buscar el contexto y la exégesis de la Biblia. El contexto es, aleluya, la historia que se investiga de lo que, por qué fue que Dios dijo eso, y el exégesis es el idioma que Dios habló. Si fue en hebreo, en arameo o en griego. Son diferentes significados, entonces para uno no equivocarse, pues hace la investigación. Cuando usted vaya a predicar, investigue, aleluya, y aprenda lo que va a hablar antes de predicar. Y cuando usted aprende lo que va a hablar, que el Espíritu Santo se lo colocó en el alma, no hay problema, puede hablar por un tubo y 7 llaves, que el Espíritu Santo lo va, aleluya, a respaldar. El sacrificio fue grande. Voy a terminar con esta ilustración. En Mississippi, allá en Estados Unidos, mi cuñada vive en Mississippi y ella quiere que nos vayamos para allá. Entonces, ¿sabe lo que pasaba? Que ellos hicieron, hay todavía un puente que tiene un maquinista. Y ese maquinista tiene que velar cuando viene el tren, bajarlo para que el tren pase. Entonces, cuando viene un barco, lo tiene que subir. Entonces, tenía un niño de 5 años y él le decía: papá, yo quiero ir contigo a trabajar, Y el papá le decía: es que es muy peligroso, mi trabajo es muy peligroso, tú no puedes ir. Y el nene sigue insistiendo. Y él le dijo: dale, te voy a llevar. Y lo llevó, y al lado del río Mississippi había como una poza, como un charquito. Entonces el papá le dijo: juega aquí, que yo tengo que trabajar, aleluya, porque el barco pasó y viene el tren y tengo que ir a bajar la palanca. Entonces, cuando él fue para allá y fue a bajar la palanca, oyó el nene gritando: papá, me ahogo. El nene se le fue al río. Entonces tuvo que decidir salvar a los del tren o salvar al niño. Pero él decidió salvar la humanidad que venía en el tren. Aleluya. Dios podía salvar a su hijo y que todos nosotros nos hubieran muerto, pero él decidió dar a su hijo para que nosotros fuéramos salvos. Dios le bendiga.